Buenos días a todos, qué gusto saludarles. Es una bendición que estemos de nuevo este domingo reunidos para exaltar el nombre de nuestro Señor y para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Definitivamente, en medio de todo este entorno que estamos viviendo, tenemos que ocuparnos de seguir avanzando en conocer la palabra de Dios, que es la única que va a llevarnos a poder perfeccionarnos y entender el plan divino de Dios para esta tierra, para este lugar. Así que quiero pedirte que me acompañes en una oración para que podamos iniciar este momento. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder venir delante de ti, Señor, para postrarnos, para rendirnos, de poder buscarte, Señor, de poder hallarte, Jesús. Señor, queremos pedir, Señor, que tu voz descienda desde el cielo para que traigas una palabra que pueda edificar nuestras vidas y que pueda ayudarnos, Señor, a seguir avanzando en medio de todo este tiempo, Señor, seguir avanzando confiadamente, seguir creciendo, seguir buscándote a ti, ocuparnos, Señor, de las cosas de arriba, como dice la palabra, mi Dios. Padre, te pido que des fortaleza en cada hogar, Señor. Te pido que tu bendición esté en cada hogar, Señor, y que podamos en este momento abrir nuestro oído, Padre, para recibir lo que tú traes. Señor, damos continuidad a la paz en cada uno de nosotros, que es el estar reconciliados contigo, Señor. Y por la fe a la sombra del Omnipotente, Señor, nos ubicamos, porque ahí en los secretos somos perfeccionados por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar entonces de la palabra de Dios y quiero pedirles que abramos el libro de Ageo. Ageo capítulo 1 y versículo 2. Espero que todos tengan sus Biblias. Espero que lo vamos a poner aquí en el monitor, pero es importante que podamos también nosotros leer la palabra de Dios. Dice así entonces: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su salario, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y mira, vamos a hacer aquí la primera pausa. Está hablando el Señor, si me seguiste en esta lectura, de dos casas. Hay dos casas o hay dos templos o hay dos torres que se mencionan en esta porción bíblica, de las cuales nosotros debemos obtener qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros o a qué se refiere el Señor y qué es lo que demanda. Él está hablando de una casa o de un templo, que es el templo de Jehová, pero también está hablando de la casa artesonada. Y esta parábola dice que nosotros, dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Resulta que está diciendo que nos estamos ocupando de la casa artesonada cuando el tiempo es de que la casa de Dios, que el templo de Dios sea reedificado. Entonces vamos a partir ahorita de este principio. Cuando nos dice la palabra que es ahora el tiempo de que el templo o la casa de Jehová sea reedificada, nos está partiendo de un principio de que esta casa está destruida, de que esta casa está en ruinas, de que esta casa está necesita ser levantada, necesita ser edificada. Es una casa, porque habla de reedificación. Quiere decir que es una casa que por un tiempo estuvo en funciones, por un tiempo estuvo en su total plenitud, pero fue destruida. Y entonces cuando entendemos esto en el principio bíblico, nos está diciendo que nuestra relación con Dios, que nosotros como templo de Dios, estamos en una condición de ruina, en una condición de caída de una casa que necesita ser edificada de nuevo.
Y esto es por causa de la manera en que vivimos. Esto es por causa de aquellas cosas a las que nosotros damos prioridad y que no son justamente a las que el Señor nos llama a dar prioridad. ¿Qué es la prioridad que nosotros como cristianos tenemos que dar o en nuestra manera de vivir tenemos que aplicar? Es la prioridad de la oración. Es la prioridad de conocer la palabra de Dios. Es la prioridad en nuestras vidas de ser entendidos y ser aquellos que se despojan de las vanidades, que se despojan de los afanes y que estamos muy seguros de avanzar en buscar la medida de la estatura del varón perfecto para acercarnos a Dios, para poder conocer o reconocer a Dios y que recuperemos nuestra condición de aquellos que tienen la imagen y la semejanza. Entonces, cuando afirma en este verso que la casa tiene que ser reedificada, tú y yo tenemos que aceptar que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, que no estamos viviendo nuestra vida en total plenitud conforme a lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, porque mira, el plan de Dios tiene que cumplirse aquí en la tierra. Pero ese plan el Señor nos ha diseñado a ti y a mí, nos ha creado a ti y a mí para que seamos quienes cumplamos ese plan aquí en la tierra. Pero a veces el escuchar las voces del mundo, el escuchar las voces de acá de este tiempo, ha hecho que nosotros tengamos malos conceptos o malas ideas de qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y siempre lo vemos con misticismo, siempre lo vemos así como que es muy difícil lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, pero mira, no es difícil porque ese es nuestro principio. Nosotros hemos sido creados conforme a la voluntad de Dios. Nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza espiritual en cada uno de nosotros es agradar a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Pero nos hemos ido por un camino el cual no es el que debería ser el correcto. Por eso el templo tiene que ser reedificado. Nuestra vida, nosotros como templo y casa de Dios tenemos que ser reedificados. Y te voy a dar aquí unas ideas. Muchos están llenos de temores y el temor impide que puedan levantarse y tomar decisiones. El temor impide que puedas hacer cambios en tu vida que son necesarios. Muchas veces el temor o la manera de pensar que algunos tenemos impide que nuestra vida pueda tener un acercamiento más al Señor. Muchas veces también a veces temores, a veces culpabilidad y todo eso que hemos permitido que permee nuestra vida, que permee nuestro espíritu, ha hecho que nosotros seamos personas que no logramos los objetivos, que seamos personas que nos acomodamos a las cosas porque así están y nada se puede hacer y ya no buscar soluciones y ya no buscar salir adelante, sino que estar en una condición como que ya acepté que esto es totalmente fuera de mi control y las cosas las voy a dejar así como están. Cuando en realidad tú y yo debemos levantarnos. Tú y yo debemos, conforme al conocimiento de la palabra de Dios, hacer que se cumpla la voluntad de Dios, hacer que podamos despojarnos de esos temores, despojarnos de esas culpabilidades, que la sabiduría pueda operar en nosotros para que nos levantemos como ese templo que va a unir el cielo y la tierra para que la gloria de Dios pueda descender y pueda sobre este mundo cumplir su... ¿Cómo te diría yo? Cumplir la razón que Jesucristo dice en la palabra donde dice, la gloria que tú me diste, dice, yo se las he dado a ellos para que sean uno. Para que la gloria de Dios pueda llenar este mundo, para que todos seamos uno con Él, uno en nuestra manera de pensar, uno con Él en nuestro carácter, uno con Él como espirituales y ya no como naturales. Pero entonces partimos de la condición de que el templo está caído y tiene que ser reedificado. Nosotros como templos estamos caídos y necesitamos ser reedificados. Entonces dice luego el verso de Ageo 1:3, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, refiriéndose a la casa de Dios, está desierta. Entonces déjame decirte ahí, la casa artesonada le vamos a llamar cuando nosotros hemos decidido hacer nuestra propia voluntad. Inclusive, aún como cristianos, tú puedes decir, no, yo sé como cristiano que
que es importante orar, pero es mejor hacer una buena obra. Yo sé que es importante ayunar, pero los ayunos los vamos a postergar de una o de otra manera. Entonces empezamos a tomar ideas o argumentos naturales que queremos aplicar o queremos acomodar dentro de lo que entendemos como la voluntad de Dios. Pero es el tiempo que la casa artesonada, la que nosotros hemos hecho, la que nosotros hemos adornado, la que nosotros hemos manipulado, sea dejada por un lado para ocuparnos de edificar la casa de Dios, de edificarnos cada uno de nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, te voy a dar un ejemplo de la casa artesonada. Vamos a leer, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 11 y versículo 3. La casa artesonada es aquella en la que nosotros decimos, no, yo me voy a encargar, yo sé qué hacer, yo me voy a ocupar, y nos apartamos del texto bíblico y nos apartamos de lo que el Señor dice, porque creemos que nosotros lo hacemos mejor. Pero resulta que en esa manera en la que nosotros queremos hacer nuestro deseo, nos terminamos apartando del plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces mira pues, Génesis capítulo 11 versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, aquí estamos hablando de la torre de Babel, que la torre viene a ser esa casa, la torre viene también a ser un templo en lo que estamos entendiendo en esta porción bíblica, amén. Entonces dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este es el ejemplo que te pongo de la casa artesonada. ¿Por qué? Porque esta torre o esta casa o este templo tiene una razón por la cual está siendo edificado. Y lo dice claramente el verso 4. Para que nos hagamos un nombre. Que sea una torre alta, que sea una torre preciosa, que sea una torre que no ha sido vista por toda la humanidad hasta este momento, pero cuya razón es que nosotros nos hagamos un nombre. Y mira, puedes trabajar en hacerte un nombre. Yo te quiero decir, el hacernos un nombre, en esto que estamos hablando, viene a decir que la torre llegue hasta el cielo para que nosotros podamos decir, no, si nosotros somos muy buenos, esto lo hicimos nosotros, Dios aquí no tiene nada que ver. Yo soy el que se esforzó, yo soy el que trabajó, yo he tomado el control en mis manos y he hecho todas las cosas, cuando sabemos ciertamente que sin la bendición de Dios, o te lo digo así, sin la aprobación de Dios no podemos hacer nada. Pero estos entonces están edificando lo que leímos en Ageo, es la casa artesonada, la casa que yo decido hacer por mi cuenta, la casa que representa mi naturaleza humana y no la casa de Dios. Pero mira otro elemento bien importante que vamos a ver, dice en el verso 3 entonces, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Mira, esto es bien importante y todavía dice luego el asfalto en lugar de mezcla. Mira, te voy a dar solo la referencia, pero sé que tú la sabes. Cuando Jesús está con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dice, tú eres un profeta, tú eres Juan el Bautista, y le dan unas referencias, perfecto. Y luego les dice, pero ustedes, los que han caminado conmigo, pero ustedes, los discípulos, ustedes, los que me han acompañado, ustedes, los que ya me conocen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro hace una declaración poderosa y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está declarando, yo te veo no como esa persona en lo natural que todos podemos ver, sino que puedo ver al espiritual en ti. Puedo ver a la casa verdadera, puedo ver al verdadero, puedo ver al Hijo de Dios llamado el Cristo. Entonces Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, y Jesús le declara ahora a Pedro y le dice, y te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces cuando nos venimos a este verso,
en Génesis, dice que estos hombres que salieron del oriente, que salieron de la presencia de Dios, que salieron del lugar al cual Dios les había llamado y deciden obrar por su propia cuenta, llegan y decir, vamos a edificar una casa, vamos a edificar una torre, vamos a edificar un templo, pero que para que nuestro nombre sea recordado, para que la gente piense en nosotros, para que diga, aquí la humanidad se organizó y la humanidad hizo grandes cosas juntos porque hicieron una torre para engrandecerse ellos mismos. Este es el pensamiento de la tierra, pero dice claramente entonces, pero cambiaron el ladrillo en lugar de la piedra. Y con esta declaración que Jesús le hace a Pedro en la referencia que te acabo de decir, le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mira, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, la que el profeta Ageo está hablando de que debe ser edificada y debe ser levantada, es aquella que se basa en discípulos. El discípulo es el que entonces en esta parábola entendemos tiene el valor de la piedra, o el valor de la piedra es el discípulo. Y en esta casa artesonada llamada la Torre de Babel, sustituyeron la piedra por ladrillos, quitaron al discípulo, quitaron al verdadero, quitaron en aquel donde el Señor pone su voluntad, quitaron a aquel que quiere hacer la verdadera voluntad de Dios, el que busca al Señor de corazón, quitaron a aquel que tiene el deseo de agradar a Dios y lo sustituyeron por un ladrillo. O sea, quitas la obra del diseño de Dios, quitas la obra espiritual. Aquí te voy a decir, la piedra o el discípulo es el espiritual. Quitas lo espiritual para operar en lo natural. Porque el deseo no es levantar una casa para que el nombre de Dios sea proclamado o para que el nombre de Dios pueda ser conocido por todos los de su alrededor, sino que están haciendo un templo para un reconocimiento propio. Y esto es algo que al día de hoy viene a aplicar en nuestras vidas. Nos ocupamos más, nos ocupamos de nuestro deseo, de nuestra voluntad, nos ocupamos de las cosas que nosotros queremos. Te lo digo de esta manera, nos ocupamos también de nuestras necedades y dejamos por un lado la voluntad de Dios. Cuando bien sabemos que el Señor es el creador de toda la tierra, que la vida a Él se la debemos, que toda bendición viene de Dios, cuando bien sabemos que esta tierra es un momento pasajero, esta tierra va a llegar a su fin en un momento determinado, que esta tierra no nos puede ofrecer más que conflictos, que problemas, no nos ofrece más que ideas, las cuales hacen creer al hombre que es muy sabio, hacen creer al hombre que tiene mucho conocimiento o mucha sabiduría, pero en realidad nosotros, y tú y yo lo sabemos a ciencia cierta, el hombre es un ser frágil. El hombre en sus emociones es un ser manipulable. El hombre en su manera de vivir es una persona que ves que una simple enfermedad complica la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ocuparnos, y esto tiene que ser un recordatorio para ocuparnos de edificarnos nosotros, de levantarnos nosotros, de tomar nuestra condición de espirituales para agradar a Dios y hacer la perfecta voluntad de Dios. Así que insisto, lo que te decía al principio, hay dos casas. Tú y yo somos un templo, somos una torre, somos una casa. Pero tenemos que decidir, ¿somos esa casa artesonada o somos esa casa donde Dios ha de poner su voluntad? Pero leamos esta parte, otra vez en Ageo, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice aquí. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está pasando aquí? Mira, esta referencia la tenemos que entender de manera espiritual, aunque yo te digo, lo aplicamos en lo natural y también funciona. Hay gente que trabaja mucho y no logra nada.
Hay gente que se esfuerza mucho y avanza muy poco. Hay gente que decimos, no, es que yo me levanto a las 5 de la mañana para trabajar, termino a las 10 de la noche, termino muy agotado y no logro avanzar o alcanzar todas aquellas cosas que me he propuesto en la vida. Y muy bien, eso aplica en lo natural y es correcto, pero yo quiero pedirte que podamos entenderlo en lo espiritual, porque recordemos, es nuestro espíritu el que tiene que brotar, tiene que producirse el varón, tiene que surgir el varón para que éste en lo espiritual pueda dirigir nuestros pasos para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Sabes qué ha pasado esto? Y te lo voy a decir así y ustedes ya me conocen a mí. Yo predico mucho en contra de la religiosidad y la tradición, porque esto no produce nada bueno en nosotros, solo nos engaña y es como ir aplazando o atrasando las cosas que debemos enfrentar. Mira, la religiosidad y la tradición solo producen en nosotros una manipulación de tipo emocional o de tipo sentimental, pero ¿sabes cómo es esto? Te voy a dar un ejemplo que yo molesto a todos que mis ejemplos son un poquito absurdos, pero esto es como cuando hay que hacer un pago. Entonces tenemos que hacer un pago el día de hoy, pero nosotros venimos y lo posponemos. No, mire, venga mañana, mire que pasó esto, mire que no sé qué, y lo vamos postergando o vamos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Nos vamos haciendo los locos, decimos por ahí, y se va postergando, pero en algún momento tenemos que enfrentarlo. En algún momento va a llegar el momento de hacer ese pago y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿O cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, cuando dice aquí el Señor, mira, pues lo que pasa es que siembras mucho y recoges poco. E insisto, estamos hablando espiritualmente. Hay una parábola en Marcos que todos la sabemos, que es la parábola del sembrador. Y con la referencia que te acabo de decir, donde Jesús le dice a Pedro que sobre esta piedra va a edificar su iglesia, dice Jesús, mi iglesia voy a edificar en esta piedra, quiere decir que hay un sembrador que tiene la verdadera semilla, que es la palabra la que va a producir un cambio en nuestra vida. Pero estamos viendo que estos que dice aquí el profeta Ageo tienen otra semilla, tienen otra palabra, ha sido manipulado, están siendo llevados en religiosidad. Entonces estos siembran mucho, pero recogen poco. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo conforme a la palabra de Dios, sino que lo están haciendo conforme a otro tipo de pensamientos, a otro tipo de ideas, o inclusive tomando la misma Biblia, pero no entendiendo el valor bíblico o lo que el Padre desea enseñarnos de ahí de su palabra. Entonces hay gente que te dice, no, yo soy un buen cristiano, yo soy una persona que desde niño he trabajado por el Señor porque yo me he encargado, por ejemplo, de ser bueno. Y está bien, pero busquemos juntos a qué le llama el Padre en su palabra ser bueno y ocupémonos de ello. Amén. Ocupémonos de lo que la Biblia dice ser bueno, no lo que tú y yo consideramos que es ser bueno. Porque como te digo, la semilla verdadera es la palabra, pero en muchos de nosotros la palabra ha sido sembrada de una manera incorrecta. Por ejemplo, se nos han grabado dichos o se nos han grabado, ¿qué te dijera yo? Algún tipo de pensamientos positivos que la Biblia no los dice. Y te voy a dar uno bien claro, o sea, tú sabes que me gusta ser claro. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Se nos ha dicho, es necesario que tú hagas un pacto monetario para que Dios te bendiga. Y empiezas a sembrar pactos monetarios o pactos económicos y cuando llega el momento de la cosecha o de la siembra, no sucede nada. Porque en realidad tú debes pactar con Dios, y te lo voy a decir así, lo primero que tú debes pactar con Dios es rendir tu vida delante de Él. Debes decirle, Señor, yo vengo a entregarte mi vida. Si tú quieres hacer un pacto, dile, yo hago un pacto de servirte, yo hago un pacto de buscarte, pero el Señor, aquello de que diga, para bendecirte necesito que me des cosas materiales que tú tienes, el Señor no busca eso. Pero esta palabra ha entrado mucho en la iglesia y ha hecho daño a las personas, porque entonces tu esperanza está puesta en que si le das dinero a Dios, Dios te va a responder. Y eso no es lo que la palabra dice. Ahora sí te voy a decir algo, el Señor sí hace pactos. Y los pactos son de Dios con nosotros, no de nosotros hacia Él. Él es el que viene a hacer pacto con nosotros. Pero hay pactos que el Señor sí hace en la actualidad con mucha gente
pero es algo que mucho, te lo voy a decir así, en lo personal, el Señor muestra a cada persona lo que Él desea, si fuera en este caso un pacto, realizar. Pero nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que Él desea de nosotros. Pero hay un pacto que yo te digo que sí tenemos que hacer todos, y es abandonar el pecado y consagrarnos a Dios. Ese es un pacto que tenemos que hacer y decirle: Señor, yo me consagro a ti para servirte, yo me consagro a ti para vivir contigo, para enseñar tu palabra, para ser uno contigo. Eso es algo que sí debemos hacer. Pero entonces muchos están sembrando porque dicen: no, es que yo llego temprano a la iglesia y estoy sembrando mi puntualidad en la iglesia. Y te voy a decir, tienes que ser puntual en la iglesia y en cualquier lugar al que tú vayas. Pero eso no es que yo te diga: Dios te va a bendecir por eso. No, Dios te va a bendecir conforme, o nos bendice a todos conforme la palabra verdadera esté en nosotros y empecemos a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero insisto, no te equivoques. Sí debemos todos llegar temprano a todas las citas o a todos los lugares que tenemos. Pero no puedes decir que solo por eso yo ya soy digno de recibir todo. Es parte de poner en orden todas las cosas, de poner en orden nuestra manera de vivir y poder hacer y avanzar hacia lo que el Señor desea en cada uno de nosotros. Porque si algo la iglesia ha perdido, es disciplina. Disciplina de puntualidad. Tú sabes que por ahí dicen que está la hora chapina, está la hora evangélica también. Entonces tenemos que tener disciplina en puntualidad, pero tenemos que tener disciplina para buscar al Señor, disciplina para orar, disciplina para leer su palabra, disciplina para meditar en su palabra, y tener nosotros ser ordenados y disciplinados para poder trabajar en reedificar el templo. Pero vuelvo entonces al verso 6 del capítulo 1 de Ageo. Siembras mucho y recoges poco. Sembramos mucho por religiosidad, sembramos mucho por tradición, pero recogemos muy poco. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Oramos, pero oramos mal. Ofrendamos, pero ofrendamos mal. Alabamos, pero alabamos mal. Mira, hay un concepto de alabanza que todo mundo lo tenemos programado. La alabanza es venir y cantar, y el sacrificio de alabanza es cuando yo estoy esforzándome por mantener mis manos levantadas, esforzándome por ensayar, esforzándome por aplaudir y porque se escuche bonito el tiempo de alabanza, que alabanza le llamamos a la parte musical. Pero dice la palabra de Dios que el sacrificio de alabanza es, o el Señor entiende, o el Señor nos declara en su palabra, que el sacrificio de alabanza es que hayan labios que confiesen el nombre del Señor. Así que cuando Él dice que espera que nosotros actuemos o vengamos con sacrificio de alabanza, es que podamos enseñar su palabra para que más gente pueda declarar con sus labios que nuestro Dios es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Y a eso es a lo que le llama alabanza. Y recuérdate que alabanza es una actitud de vida que honre a nuestro Señor. Es una actitud en mi conducta que honre a Dios en todo momento. Lo que hacemos en la iglesia cuando suena la música y aplaudimos es que celebramos juntos el nombre del Señor. Pero esta celebración nunca va a sustituir a lo que la palabra dice que es la alabanza. ¿Y cuál es la alabanza entonces? El que nosotros podamos confesar a nuestro Señor con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra manera y nuestra conducta. Amén. Entonces, sembráis mucho y recogéis poco. Luego dice, coméis y no os saciáis. Mira, el principio o el valor de comer es que recibes la palabra de Dios. Hay gente que por años ha estado recibiendo la palabra de Dios y no se ve saciado. Mira, cuando nosotros nos reunimos en esta nuestra congregación amada, Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, todos veníamos con hambre. Mira, nadie llegó a ver, quiero ver qué me van a dar, qué hacen por mí, qué me van a regalar, a ver qué me ofrecen estos para ver si yo me quedo en esta iglesia y si vale la pena establecerme en este lugar con mi familia. Mira, eso te puedo decir que gracias a Dios fue algo que no pasó. Pero lo que sí pasó es que todos veníamos con hambre. Todos durante mucho tiempo recibimos muchos mensajes, recibimos muchas enseñanzas, pero no saciaban nuestro espíritu. Ahora te digo algo, no estamos diciendo que quienes nos daban esas enseñanzas lo hacían mal, sino que lo que estoy diciendo es, nosotros en lo individual no éramos saciados.
era algo que no nos permitía decir yo estoy contento, yo estoy animado, yo estoy inspirado, que esta palabra que estoy recibiendo efectivamente está transformando mi vida. Eso no estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque se cumplía esto. Como nos ocupábamos de nuestra casa artesonada, nos ocupábamos de la religiosidad, nos ocupábamos de crearnos un nombre, nos ocupábamos de cambiar la piedra por el ladrillo para construir una torre donde se dijera que nosotros somos lo máximo y somos los mejores. Y no estábamos edificando conforme a la voluntad de Dios. Por eso decíamos, comemos y no nos saciamos. Estamos aparentemente recibiendo de la palabra de Dios y no nos saciamos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de manera religiosa. Solo estamos viendo viendo las parábolas como una historieta o como una historia que me va a dejar una moraleja y yo debo entender la moraleja, cuando en realidad la parábola es, cuando la comprendes, tiene que producir en nosotros vida, tiene que producir en nosotros el que estamos preparados para poder comprender el plan de Dios, donde verdaderamente se nos muestra la voluntad de Dios y se muestra qué es lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas y somos activados para poder actuar y poder en relación a lo que nos muestra esa parábola, poder levantarnos nosotros y también avanzar para hacer la voluntad de Dios. Y dice después, bebéis y no quedáis satisfechos. También se refiere al discipulado. Enseñados por mucho tiempo de muchas cosas, pero seguíamos estando como sedientos. Mira, esto es como decir, estábamos desnutridos, se nos dio todo tipo de alimento, nosotros mismos veníamos a la palabra a buscar todo tipo de alimento y seguíamos estando desnutridos porque no habíamos entendido la parábola, porque no comprendíamos el valor bíblico, el cual nos despierta para poder hacer la voluntad de Dios, porque lo estábamos haciendo en relación a una tradición de que no, mira, pues yo ya sé David y Goliat, yo ya sé el arca de Noé, yo ya sé acerca de Jonás y la ballena, y nos íbamos solo por ahí, cuando en realidad tú descubres el principio bíblico. Esta palabra toma vida, y esa vida hace que nuestro espíritu se conecte para hacer la voluntad de Dios. Así que lo que tratamos, y te digo tratamos, o lo que hacemos al llevar esta palabra a los hogares es, en primera condición, predicarle a tu espíritu, que tu espíritu escuche la palabra y que éste despierte y que pueda sentirse inspirado, que pueda sentirse llamado para buscar al Señor, para agradar a Dios y para conocer la verdad acerca del misterio de Jesucristo, para que nosotros podamos ser uno con el Señor. Entonces, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Dice, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No hay fruto, no hay testimonio, no hay transformación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque seguíamos o seguimos todavía ocupándonos de religiosidad y tradición. Una de las ideas de religiosidad que te puedo dar es, hay un concepto que en la iglesia hoy está muy, muy común y dice, todos somos hijos de Dios. Y yo merezco la bendición de Dios y Dios tiene obligación de dármela. Pero te digo, hemos aprendido que en realidad todos somos creación de Dios. Pero cuando evaluamos según la palabra de Dios nuestras actitudes, nos damos cuenta que estamos lejos de ser hijos. Porque el hijo es el que obedece. El Hijo es el que está pendiente de la voluntad del Padre. Dice la palabra que el Hijo es aquel a quien el Espíritu Santo le habla. El Hijo es aquel que se ocupa, como dice Jesús cuando estaba a los 12 años en el templo enseñando, se ocupa de estar en los negocios de su Padre, se ocupa de estar en lo que la palabra de Dios dice, se ocupa de edificar un templo. Pero hay muchas personas que el día de hoy están convencidos que son hijos de Dios, pero esa palabra, como dice aquí, comen y no se sacian, beben y su sed no termina su sed. ¿Por qué? Porque estás en la religiosidad de que dice, sí, todos somos hijos de Dios. No, todos tenemos que alcanzar la estatura de ser hijos de Dios. Todos tenemos que cumplir con la condición bíblica de ser hijos de Dios. Y tenemos que trabajar en alcanzar la medida que la Biblia demanda de los hijos de Dios. Por eso te digo, tenemos que abandonar toda esa religiosidad. Otro concepto que te lo digo que es muy simple y lo hablamos con nuestros
amados hermanos del grupo de alabanza, me dicen, no, nosotros somos del ministerio de alabanza. Mira, hemos aprendido que la alabanza, si le quieres decir ministerio, está bien, pero en realidad la alabanza o los servidores es gente que tiene don de servicio de Dios y que pone ese don de servicio para ayudar a aquellos, para ayudar a sus semejantes. Pero realmente cuando hablamos del ministerio, te tienes que ocupar en el ministerio de que la palabra de Dios encuentre lugar en ti. Te tienes que ocupar de hacer aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Los ministerios los define la palabra y nosotros tenemos que alcanzar la medida en todos ellos. Por ejemplo, uno de los ministerios que se detallan es el evangelismo. Y se nos ha enseñado que vamos a ponerle a una persona un sticker o una marca de que él es el evangelista y todos los demás seguimos ocupados de servir en la iglesia y de servir en alabanza y de ayudar con los niños. Pero déjame decirte que tú y yo todos somos llamados a ser evangelistas. Porque ¿quién es el evangelista? Es aquel que ha entendido la porción bíblica, que ha entendido que tenemos que anunciar las buenas nuevas. Es que ¿sabes qué pasa? No se está anunciando el reino de Dios como si. Seguimos predicando religiosidad y tradición. Seguimos diciendo que es necesario que, ¿qué te dijera yo? Que cumplamos con ciertas normas, que cumplamos con ciertos requisitos. Se sigue diciendo que si alguien quiere tomar un privilegio en la iglesia, se le pone una lista de tienes que hacer esto para tomar un privilegio, y pareciera que estamos administrando una oficina o algún lugar, más que provocando vida en la gente al entender el que su vida pueda ser transformada por la palabra de Dios. Tenemos que ocuparnos de enseñar la palabra de Dios y que ésta produzca en la gente una transformación verdadera. Entonces, resulta que trabajamos duro y decimos, queremos cuando hablamos del templo, trabajamos duro por un templo y decimos, quiero un templo bonito, y pensamos en las 4 paredes. Que tenga las mejores bocinas, que tenga los mejores micrófonos, que tenga las mejores sillas, que sea un lugar así muy agradable, y que sea un lugar donde nos guste estar a todos, y creemos que Dios está buscando en cada uno de nosotros, o que Dios nos está llamando para que tengamos un templo bonito, o decimos, miren, tenemos que unirnos para edificar un edificio que sea el más grande de Mazate, para que Dios diga, no, estos son los mejores cristianos o los mejores hermanos. Y mira, y no tengo nada en contra de los que han construido templos, necesitamos lugares para congregar personas. Eso está bien y eso hay que hacerlo, pero no perdamos de vista que el templo que el Señor espera que sea edificado es cada uno de nosotros espiritualmente. Entonces regreso a lo que te estaba diciendo. Por eso es que todos nosotros somos llamados a ser evangelistas. Todos debemos conocer y anunciar el evangelio y el mensaje de buenas nuevas de Jesucristo. Todos debemos hacerlo, pero no decir, vamos a repartir aquí los ministerios y vos sos el profeta, vos sos el apóstol, vos sos el evangelista y vos sos el pastor y maestro. Sino que lo que tiene que suceder es que, mira, todos debemos profetizar. Ahora, ¿quién nos ha enseñado qué es correctamente profetizar? ¿Sabes qué es profetizar? Es que la palabra de Dios tú puedas comprenderla y enseñarla. Es dar la palabra de Dios para todo el hambriento, dar la palabra de Dios para todo el necesitado. Eso es profetizar, cuando tú hablas conforme a la voz de Dios, y la voz de Dios está reflejada acá en la Biblia. Por eso todos somos llamados a profetizar conforme a lo que la palabra dice. Y por eso te digo, si alguna persona algún día a ti te da una profecía, tiene que ser también lo que la palabra de Dios dice. Pero mira, no es de que yo esté ofuscado, o yo esté así como que es que tengo que recibir una vocecita que me diga algo para que yo me levante a decir grandes cosas al pueblo. No, con que tomes un verso y este verso pueda producir vida en ti y lo entiendas y se lo expliques y se lo enseñes a otro, tú estás profetizando porque estás hablando la palabra de Dios. Por eso te digo, todos debemos ser profetas, todos debemos ser evangelistas, todos debemos ser pastores y maestros. ¿Por qué? Porque también dice la palabra que cuando Saúl fue desechado como rey de Israel
y viene Samuel a la casa de Isaí a buscar al nuevo rey o a ungir al nuevo rey, el Señor elige a uno. ¿A quién elige? Al que estaba apacentando las ovejas, a David. ¿Qué significa el estar apacentando las ovejas en este texto o en este contexto para nosotros? El que está ocupándose de hacer la voluntad de Dios. Ese es el que apacienta las ovejas. El que está ocupándose de leer la palabra. Ese es el que apacienta las ovejas. El que está ocupándose de ser agradable, de orar, de buscar al Señor, de ser entendido, de ser un cristiano o un discípulo verdadero delante de Dios. Ese es el que apacienta las ovejas. Y el Señor a ese está buscando para poner su voluntad en él. Te voy a dar otro ejemplo del que apacienta las ovejas, Moisés. Moisés está apacentando las ovejas cuando es llamado al monte para que el Señor pueda revelarle su plan. Pero ¿de qué se ocupa Moisés primero? De apacentar las ovejas. Entonces, insisto, ¿qué es lo que significa en la parábola esto? Que te estás ocupando de la oración, te estás ocupando de la lectura, te estás ocupando de edificar el templo, como dice Ageo. Hacemos a un lado la casa artesonada y nos ocupamos del templo verdadero, de tu espíritu, de edificarlo, de levantarlo, de hacerlo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Mira, cuando Jesucristo vino a este mundo y caminó entre toda su generación, Él pedía que fuésemos un templo. Y decía, yo vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Ese templo. ¿Qué se había perdido? El conocimiento verdadero de Dios. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el hacer la voluntad de Dios, porque de nuevo esa sociedad, te puedo decir así, o ese entorno en el que Jesucristo caminó, también era muy religiosa, era de mucha apariencia y no era transparente. Así que Jesús, cuando en su palabra nos llama a edificar el templo, está diciendo, tú como templo debes ser edificado, pero mira, somos templos, debemos ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero eso es algo que tú y yo debemos hacer en lo individual. Entonces, si vamos a construir un edificio, yo te quiero decir, primero, edifícate tú como templo, reunámonos para ser edificados como templo. Eso es más importante que el propio edificio que podamos tener. Eso es más importante que las cosas modernas que podamos tener. Es más importante inclusive que tengamos las mejores sillas. Mira, si puedes tenerlas y esto va a ayudar a predicar la palabra de Dios, está bien. Pero que se produzcan discípulos. Si algo la iglesia de hoy necesita, o nosotros necesitamos hoy, es levantarnos como verdaderos discípulos. Y estar en un lugar donde comemos y sí nos saciamos, donde bebemos y sí estamos satisfechos, donde nos vestimos y sí nos calentamos, donde sí estamos recibiendo y estamos siendo edificados como discípulos, como templos, como casa verdadera. Acompáñame al monte, ¿verdad? Al versículo 7, Ageo 1:7, para que sigamos leyendo. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es la segunda vez que lo dice. Medita, si tú y yo hoy somos la casa artesonada, la que hacemos con nuestro esfuerzo, con nuestro pensamiento, con nuestros afanes, con nuestras culpas y con nuestros miedos, o si estamos siendo aquella casa edificada con los valores eternos bíblicos. Edificada y levantada en base al fruto del Espíritu, edificada en espíritu y en verdad. Y debemos meditar en nuestro camino cuál de estas dos casas somos nosotros. Pero te voy a decir, solo una casa va a perdurar y solo una casa va a ser eterna. La casa de Dios, el templo de Dios, la torre de Dios. Así que nosotros hoy tenemos que ocuparnos de ser edificados como templo verdadero de Dios. Pero mira lo que dice entonces el verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Te voy a explicar algo aquí. El monte en el valor bíblico o en el valor de la parábola significa la presencia de Dios. Jesús subía a orar al monte. Moisés fue llamado para recibir las
tablas del pacto en el monte. Moisés fue llamado para que se le diera el mandato de ir con Faraón y liberar al pueblo en el monte. La ciudad de Jerusalén está ubicada ¿dónde? En el monte. ¿Dónde enseñó Jesús como decimos en la Biblia en Mateo 5, el famoso sermón del monte? En el monte. Jesús subió al monte para enseñar ahí el sermón. Entonces, y esta es una enseñanza que la podemos ver más adelante si tú quieres, pero el monte tiene el valor bíblico que representa la presencia de Dios. Está diciendo, todos debemos venir a la presencia de Dios. Pero dice subir, es que tenemos que dar una medida, tenemos que despojarnos de todos aquellos temores, tenemos que despojarnos de aquellos afanes, tenemos que despojarnos de todas las vanidades de este mundo y poder subir, poder elevarnos, alzarnos en una medida para venir a la presencia de Dios. Y allí dice, traed madera, ahí vamos a recibir los recursos, ahí vamos a recibir todo el material que necesitamos para reedificar el templo. Por eso dice, subid al monte, traed madera y reedificar la casa. Entonces mira, para que seamos el templo y la casa que hace la voluntad de Dios, tenemos que venir a su presencia. No hay otro lugar donde esto se pueda hacer. Es en su presencia y es ahí mismo donde los valores bíblicos son revelados, donde el misterio que dice Efesios 1:9 es revelado a cada uno de nosotros para que seamos edificados entonces como verdadera casa. Pero tenemos que edificarnos con la madera, con los recursos que mientras estamos en la presencia de Dios recibimos. Ahora te voy a decir algo. Muchos hemos sido enseñados que llegar a la iglesia el domingo y alabar ahí al Señor nos permite estar en su presencia. Pero pareciera que se termina el culto y nos salimos de la presencia de Dios y regresamos a nuestros hogares y hasta el siguiente domingo que lleguemos a la iglesia vamos de nuevo a entrar a la presencia de Dios y a veces dice uno, bueno, aquí está la presencia de Dios y todos confiadamente vengan. Pero la presencia de Dios es el lugar en el que nosotros debemos permanecer siempre. ¿Cómo permaneces en la presencia de Dios? Porque estás conectado con el Señor. Mira, y me vas a escuchar mucho decirlo. El fruto del Espíritu da testimonio de que estamos en la presencia de Dios, de que permanecemos en la presencia de Dios. El que es paciente, el que tiene gozo, el que tiene fe, templanza, mansedumbre, benignidad, bondad. El que manifiesta eso en su vida, ese permanece en la presencia de Dios. Ese se deja guiar por lo que la voz dice. Cuando leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios la hacemos vida en nosotros y nos guiamos o nos dirigimos en nuestra vida conforme a lo que leemos en la palabra de Dios, eso es estar en la presencia de Dios, haciendo las cosas que a Dios agradan. Si la Biblia dice que no debemos mentir y tú te alejas de la mentira y permaneces en la verdad, estás en la presencia de Dios. Si aquí dice que no debemos ser engañadores y que debemos ser justos, y tú te ocupas de ser justo y de no ser el engañador, estás en la presencia de Dios. Debemos permanecer de continuo haciendo su voluntad. Cuando hacemos a un lado nuestra manera de hablar y tomamos la manera de hablar del Espíritu, cuando hacemos a un lado nuestro mal carácter y tomamos y entendemos y empezamos a vivir con el carácter que el Señor demanda de nosotros, eso es permanecer en su presencia. O sea, no es una cuestión mística, es una cuestión real y verdadera que se va a definir por nuestra conducta. El Señor demanda en cada discípulo una conducta a la que Él le llama agradable. Y eso es lo que nos permite estar en su presencia. Entonces, subid al monte, sube a tu presencia, deja los afanes, deja las vanidades. Decídete a dar una medida mayor, decídete a salir de todo lo que este mundo dice y surge en una medida, surge para elevarte, surge para subir una grada, si le podemos llamar así, y mantente en la presencia de Dios. Y ahí vas a obtener los recursos para poder reedificar la casa. ¿Por qué dice reedificar? Lo dije al principio. Una casa que durante un tiempo hacía la voluntad de Dios ha sido venido a ruinas, ha sido destruida, y hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros para decir, levántate otra vez. Recibe mi palabra otra vez.
entiende mi mandamiento, entiende mi instrucción otra vez, y que tu vida y mi vida sea agradable delante de Dios, pero agradable porque Dios le llama agradable, no porque nosotros decimos según nuestro termómetro, como decimos por ahí, o tanteómetro, dice alguien, yo calculo que ya estoy agradando a Dios. No, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y esta debe dirigir nuestras vidas. Así que no importa el entorno que estemos viviendo, no importa lo que cada uno de nosotros en lo individual estemos pasando en este momento, el templo debe ser edificado. Y debemos ocuparnos de reedificar el templo, y esto tiene que ser, o por eso la palabra dice que debemos ser esforzados. Si te vas a esforzar en algo, esfuérzate en reedificar el templo, en reedificar la casa. No sustituyas la piedra, no sustituyas al discípulo por un molde hecho por esta tierra, por un molde hecho por la humanidad, por un molde que es lo que representa el ladrillo, un molde de esta era o de esta generación. Sé una piedra, sé un discípulo. La casa y el templo debe ser reedificado por causa de surgir como discípulos, siendo hacedores de la perfecta voluntad de Dios. Así que este es el momento, como dice el verso aquí, de meditar en nuestros caminos. Mira, lo precioso de la palabra de Dios es que nada está perdido. Tenemos la oportunidad de levantarnos y recobrar el camino, recobrar la vista, recobrar el oído y de nuevo conectarnos a ser uno con Dios. Estamos esperando al Señor en su segunda venida, lo cual es una realidad, y nos preparamos para eso, pero en lo que el Señor viene, sea mañana o sea en más años, nosotros hoy debemos estar listos como casa, esa casa que vela, esa casa que se guarda, esa casa que es testimonio, esa casa donde el Espíritu Santo vendrá a morar con total plenitud y total autoridad, y tú y yo debemos ser hoy esa casa. Así que es importante, y te quiero pedir que nos tomemos ahorita un tiempo, no te voy a decir unos minutos, pero tomémonos un tiempo para meditar si nuestra vida está siendo agradable delante de Dios, o si solo estamos buscando ser aparentes, o si solo estamos buscando pasar un tiempo porque nos sentimos cómodos o nos sentimos felices. Mira, debemos esforzarnos por agradar a Dios. Debemos ser esforzados y valientes por cumplir lo que la palabra dice. Debemos, mira, cuando dicen Hechos que hemos recibido todos el poder, es el poder de buscar a Dios. Es el poder de dejar el pecado. Es el poder de abandonar la tradición y la religiosidad para ser verdaderos delante de Dios. Verdaderos templos y verdaderas casas. Así que yo quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Vamos a clamar al Señor en lo que meditamos en nuestros caminos. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, porque tú nos hablas acerca de dos casas: la artesonada, la que es hecha con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio deseo natural, y la casa espiritual, la que tú deseas reedificar. Señor, si al día de hoy nos hemos apartado de ti, perdónanos. Si al día de hoy hemos tratado de buscarte, pero con nuestra propia manera de pensar, perdónanos. Si al día de hoy, Señor, no nos hemos ocupado de aquellas disciplinas que tú demandas de cada uno de nosotros para acercarnos a ti, perdónanos, Señor. Si nuestra vida, Señor, ha sido una vida de pecado, ha sido una vida en la que nos hemos alejado, ha sido una vida en la que no tenemos ningún interés, Señor, por acercarnos a ti, perdónanos. Si hasta este momento, Señor, hemos actuado en nuestro propio deseo, hemos actuado en confusión, hemos inclusive manipulado nuestro propio sentimiento y nuestros propios pensamientos para decir que todo está bien, Señor, y nos hemos vuelto con la forma de este mundo y nos hemos hecho conformes a este mundo, perdónanos, Señor. Queremos reconocerte a ti como Señor y Salvador. Queremos reconocerte a ti como el verdadero y único Dios. Y Padre Santo, nuestra vida la presentamos delante de ti hoy con total transparencia, Señor. Queremos meditar nuestros caminos, porque al ver nuestros caminos nos hemos alejado de ti. Pero hoy queremos, Señor, venir de nuevo y pedirte que nos recibas, Señor. Pedirte, Padre Santo, que puedas tú vernos con ojos de amor, que puedas tú recibirnos y decirnos: estos son aquellos
en quienes voy a levantar, en quienes voy a poner mi espíritu, en quienes mi gloria se va a manifestar para que sean uno conmigo. Esos queremos ser, Padre Santo. Te reconocemos a ti como Señor. Te reconocemos como Dios. Y te pedimos, amado Padre Celestial, que nos guíes y que nos lleves por ese camino y por esa senda verdadera. Que seamos esos discípulos y esas piedras en quienes tu verdadera iglesia, Señor, es edificada, Padre. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque tú siempre hablas a nosotros para que nos acerquemos, para que te busquemos, para que te honremos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición de nuevo que podamos reunirnos. Mira, tómate tiempo para orar. El Señor demanda de nosotros en medio de este tiempo que nos levantemos como personas de oración, como personas que leen su palabra, como personas de fe, la fe verdadera, la que viene del cielo. Seamos aquellos que a pesar de nuestro entorno seguimos avanzando en agradar a Dios, que a pesar de nuestro entorno seguimos firmes en el camino, que es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Así que mucho ánimo, que puedas tú seguir confiando en el Señor. Guárdate, cuídate, mantén el distanciamiento, ponte tu mascarilla y haz todas aquellas acciones que te mantengan protegido y cuidado de este entorno actualmente que tenemos, pero que nada pueda producir impedimento en nosotros para seguir perfeccionándonos delante de Dios, para que seamos esos templos y esas casas que se van a reedificar, que agradan al Señor y donde Él va a poner su perfecta voluntad. Que ponga el Señor en nosotros su perfecta voluntad. Así que tengo una semana bendecida y el siguiente domingo a las 10:30 de la mañana nos vemos por este mismo lugar. Dios te bendiga.